Esta es una recopilación de adaptaciones de la 7ª edición de Norma Zappa por el ingeniero Félix David Suárez Bonilla. Entre algunas de las generalidades que vamos a encontrar en esta versión es la variedad en tipo de letra. Calibri 11, Arial 11, Georgia 11, Times New Roman 12. Los márgenes se mantienen en 2,54 de cada lado de la hoja. La sangría se mantiene de 5 espacios al comienzo de cada párrafo, la alineación a la izquierda y el interlineado en 2 puntos. Para una mejor comprensión de la nueva versión, vamos a iniciar explicando las citas. ¿Pero qué es una cita? Es aquella información, palabras, frases, fragmentos que se extrae de libros, discursos, artículos, entre otros, y se reproduce en el documento de manera parafraseada o textual. Lo que nos lleva a los dos tipos de cita que existen. La primera es la textual. Se extrae del texto, como su nombre lo dice, directamente y no se realiza ningún tipo de cambio o alteración. Se divide a su vez en dos tipos. La primera, que contiene 40 palabras o menos, y la segunda, que contiene 40 palabras o más. Por otro lado, el segundo tipo de cita es la parafraseada, la que describe un conjunto de ideas, pero cambia el orden usualmente. La primera textual es aquella que tiene 40 palabras o menos, se colocará entre comillas, se ubica en medio o al final del párrafo. No es recomendable que se abra un párrafo con una cita. Los elementos que contendrán esta cita serán el primer apellido del autor o autor, el año de publicación y el número de página o párrafo. Para una mejor explicación, colocamos un ejemplo a la par. Podemos ver Guerrini 2013, que es el apellido y el año de publicación. Abrimos comillas, colocamos la cita textual sin ningún tipo de cambio, cerramos comillas, abrimos paréntesis, P.16, que es el número de párrafo. Y finalizamos con una breve análisis acerca de la cita que acabamos de colocar. El segundo tipo de cita es la textual, la que contiene 40 palabras o más. No se coloca entre comillas, va en un párrafo aparte con sangría de 1.27, alineada a la izquierda y al final se coloca la cita. Los elementos son los mismos: primer apellido del autor o autora, año de publicación, número de página o párrafo, y colocamos un ejemplo también a la par donde podemos ver resaltado en rojo la cita correcta y también la línea roja que marca la sangría de 1.27. Ahora bien, el segundo tipo de cita que existe es la parafraseada. Se aconseja colocar el número de párrafo o página. En esta versión no lleva comillas, sí contiene el apellido, el primer apellido del autor o autora, año de publicación y entre paréntesis el número de página o párrafo para facilitar su identificación. Entre algunas de las especificaciones de esta versión es que si la fuente no tiene paginación, se va a contar manualmente el número de párrafos y se colocará el número de párrafos. Será entre paréntesis P tilde y R, punto y el número de párrafo donde se encuentra nuestra cita. Y en caso de las fuentes con 3 o más autores, solo se cita al primero seguido de et al. Para las referencias bibliográficas, también existen algunas especificaciones en esta versión. Las referencias se ordenarán alfabéticamente. Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, se ordenarán cronológicamente, según el año de publicación. En la referencia se agrega hasta un máximo de 20 autores, que fue un cambio que se realizó. Y cuando hay 21 o más autores, se enumeran los primeros 19, luego se utilizan puntos suspensivos, 3 entre paréntesis, y se coloca el último autor. Por otro lado, también
En caso de que no se tenga autor, se utilizará el nombre del documento como autor. Se colocará antes del año de publicación y se cerrará con punto. En caso de no tener la fecha de publicación, mantenemos el S.F en minúscula entre paréntesis. Y para las revistas, periódicos y otros tipos de documentos de esta misma índole, se agregará la fecha completa, día, mes y año de publicación. Por ejemplo, 1 de octubre del 2020. En cuanto a las estructuras de las referencias, hemos recopilado las más comunes en los trabajos y las procederemos a mencionar a continuación. La primera es la del libro impreso. Será autor, el apellido del autor, el primero, seguido de las iniciales, año de publicación entre paréntesis, título en cursiva y el editorial, ya no más la ciudad o el país. Y el libro con editor o traductor se le darán los créditos, por lo tanto, se iniciará con el apellido del editor o traductor, seguido del número de edición y el año de publicación, título en cursiva y finalizamos con el editorial, seguido de el libro electrónico, que iniciamos con el apellido, iniciales, año de publicación entre paréntesis, título en cursiva y ya no pondremos más recuperado de u obtenido de. En este caso únicamente se colocará el URL. Y el libro con DOI, que tiene una estructura muy parecida, solamente que después del título en cursiva se colocará el URL, ya no se colocará el DOI. En cuanto a las obras de referencia, con esto mencionamos las enciclopedias y los diccionarios, va el apellido del autor o autora, número de edición, entre paréntesis, número de año de publicación, entre paréntesis, el título del material de consulta en cursiva, el volumen entre paréntesis y finalizamos con el editorial. Para los libros de autor corporativo solo se coloca el nombre de la corporación, entre paréntesis año de publicación y título en cursiva. En caso de que sea extraído de internet se coloca el URL. A continuación procederemos a explicar el de la revista impresa, que sería el primer apellido del autor o autora, seguido de, en caso de que haya más, los que contribuyeron, el título del artículo, el título de la revista que va en cursiva, seguido de coma, el volumen, sin espacio, abrimos paréntesis, número y coma, finalizamos con las páginas. Para separarlas se coloca un guión. En caso de la revista electrónica, vamos a colocar el primer apellido de autor o autora o autores y seguido de el año de publicación, el título del artículo, título de la revista en cursiva, el volumen y entre paréntesis el número y las páginas. Finalizamos con el link o el URL. En caso de la revista con DOI es la misma estructura, solo que se sustituye el DOI por el URL en esta ocasión. Para los periódicos se inicia con el apellido del autor o autora igual las iniciales. Acá sí se coloca, como lo mencionamos anteriormente, la fecha completa, día, mes, año, título del artículo y título del periódico en cursiva, importante. Y también finalizamos con la página donde se encuentra. Y también pusimos ahí un ejemplo para mejor visualización. En el caso de la tesis inédita, vamos a iniciar con el apellido del autor o autora, año de publicación, el título de la tesis va en cursiva, abrimos corchetes y va si es una tesis doctoral o una maestría. Después cerramos y finalizamos con el nombre de la institución. En caso de una tesis en una base de datos es la misma estructura, solo que entre los corchetes irá el nombre de la base de datos, que esto es bastante importante. Y también la variación que hay es que se le agrega el URL. En cuanto a los blogs, va el apellido del autor o autora, creador
y escritor del blog. Entre paréntesis va el día, el mes y el año completo, el título del artículo y el nombre del blog en cursiva, seguido del URL. Y para la Constitución Política va el nombre oficial de la Constitución, la abreviación entre corchetes, el artículo específico que citamos y la fecha de promulgación. Finalizamos con el nombre del país entre paréntesis y colocamos también un ejemplo. Esta sería el resumen de la adaptación de las normas APA de séptima edición en español, realizado por el ingeniero Félix David Suárez Bonilla, y las referencias que se utilizaron.